Iván Cepeda. ¿Quién es? ¿Qué piensa? ¿Y por qué es una de las figuras más polémicas de la política colombiana? Si uno lee comentarios sobre Iván Cepeda en redes sociales, pareciera que estamos hablando de dos personas completamente distintas. Para uno, es uno de los políticos que más ha trabajado por las víctimas y los derechos humanos en Colombia. Para otros, representa la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro. Pero dejando de lado el Campeonato Nacional de Peleas Políticas por Internet, aquí vamos a revisar quién es Iván Cepeda, qué ha hecho, qué propone y por qué genera tantas opiniones divididas. Iván Cepeda Castro nació en Bogotá en 1962 en una familia históricamente vinculada a la izquierda colombiana. Su padre fue Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica y dirigente del Partido Comunista Colombiano. Durante los años 80, Iván Cepeda estudió filosofía en Bulgaria, cuando ese país todavía hacía parte del bloque soviético y estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. Ese detalle siempre aparece cuando se habla de él políticamente, porque para algunos explica parte de su visión ideológica y para otros simplemente hace parte de su formación académica en plena Guerra Fría. Sí, en Colombia hasta el lugar donde uno estudió termina convertido en debate político nacional. Después regresó al país y trabajó como profesor universitario, especialmente en la Pontificia Universidad Javeriana. Pero el hecho que más marcó su vida ocurrió el 9 de agosto de 1994, cuando asesinaron a su padre, Manuel Cepeda Vargas. Manuel Cepeda hacía parte de la Unión Patriótica, movimiento político surgido tras los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Bentancur y las FARC en los años 80. Miles de integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado colombiano. Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda. Desde entonces, Iván Cepeda dedicó buena parte de su vida pública a temas relacionados con derechos humanos, memoria histórica, reparación de víctimas y procesos de paz. O sea, el conflicto armado colombiano para él no solo es un tema político o académico, literalmente atravesó su historia familiar. En el año 2010 llegó a la Cámara de Representantes y en 2014 al Senado, convirtiéndose en una de las figuras más visibles de la izquierda colombiana. Gran parte de su trabajo en el Congreso ha estado relacionado con víctimas del conflicto, implementación de acuerdos de paz, derechos campesinos, reforma rural y políticas de reconciliación. Ha participado en iniciativas sobre reparación a víctimas, reconocimiento de campesinos como sujetos de especial protección y proyectos derivados del acuerdo de paz con la FARC. También apoyó el Fast Track y las curules de paz. Y claro, inevitablemente aparece el tema Álvaro Uribe Vélez, porque si hay una rivalidad política que ya parece saga colombiana de larga duración, es la de Uribe y Cepeda. Durante años, Cepeda investigó denuncias relacionadas con paramilitarismo y presuntos vínculos entre políticos y grupos armados ilegales. Eso terminó convirtiéndose en una confrontación política y judicial enorme con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero en 2018 la Corte Suprema archivó el proceso contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Ese caso sigue siendo uno de los procesos políticos y judiciales más importantes del país. Otro de los temas centrales en la carrera de Cepeda ha sido la paz. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos participó como facilitador y puente en conversaciones relacionadas con el proceso de paz con las FARC. Más adelante, durante el gobierno de Gustavo Petro, hizo parte del equipo negociador con el ELN dentro de la política de paz total. La propuesta buscaba abrir diálogos simultáneos con dirigentes de grupos armados para reducir la violencia en el país. Sin embargo, la estrategia ha recibido fuertes críticas por el aumento de enfrentamientos armados y el fortalecimiento de estructuras ilegales en algunas regiones de Colombia. Sectores críticos consideran que el gobierno fue demasiado flexible frente a algunos grupos armados y que faltaron límites más claros en las negociaciones. Otros sectores sostienen que el conflicto colombiano lleva décadas acumulándose y que la salida negociada sigue siendo necesaria. Cepeda ha mantenido una posición constante. Insiste en que el diálogo sigue siendo fundamental para intentar reducir el conflicto armado. Y sí, probablemente es una de las personas que más veces ha usado la palabra negociación.
sin aburrirse en el intento. Ahora, otro tema que también ha generado debate en su campaña: los debates presidenciales. Sí, irónicamente, los debates sobre debates. Durante varios momentos de campaña, Cepeda evitó participar en algunos encuentros y afirmó que no quería prestarse para la cultura del espectáculo. También cuestionó formatos y condiciones de algunos debates. Sus críticos dijeron que estaba evitando preguntas incómodas y confrontaciones directas. Sus seguidores respondieron que buscaba discusiones más profundas y menos política convertida en show de clips virales. Cepeda incluso afirmó: no me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate. Y claro, eso hizo que media Colombia quedara preguntándose si iba al debate o si primero tocaba negociar el debate sobre el debate. Otro tema donde suele recibir críticas es Venezuela. Sectores de oposición consideran que sus posturas frente al gobierno de Nicolás Maduro han sido demasiado moderadas. Aunque Cepeda ha condenado violaciones de derechos humanos, ha evitado usar términos como dictadura para referirse al gobierno venezolano. Sus críticos consideran eso una posición ambigua. Sus defensores argumentan que ha preferido mantener una postura diplomática enfocada en preservar canales de diálogo regional. Y claro, mencionar a Venezuela en Colombia automáticamente convierte cualquier conversación en debate político nacional, aunque uno originalmente estuviera hablando de otra cosa. En cuanto a propuestas, Cepeda plantea un modelo con mayor presencia del Estado en temas sociales y económicos. Entre sus principales prioridades están la paz, la reducción de desigualdad, la reforma agraria, la transición energética y la lucha contra la corrupción. También ha respaldado varias de las reformas impulsadas por el gobierno Petro, incluyendo la reforma a la salud y políticas relacionadas con energías renovables. Además, propone fortalecer la educación pública, ampliar la infraestructura rural, apoyar economías campesinas, combatir estructuras de macrocorrupción y fortalecer programas sociales en regiones vulnerables. En temas sociales mantiene posiciones progresistas. Está a favor de la eutanasia, del aborto dentro de las condiciones legales actuales, del matrimonio igualitario y de la regulación del cannabis para uso adulto. También se ha mostrado en contra del fracking y de las fumigaciones con glifosato. Ahora, aunque Cepeda tiene un estilo político muy distinto al de Gustavo Petro, él mismo ha dicho que representa la continuidad del proyecto político del pacto histórico. Eso sí, su forma de hacer política suele ser más calmada y enfocada en negociación y acuerdos. Digamos que transmite más energía de profesor universitario, analizando la situación política permanente en redes sociales de Colombia. Sus seguidores destacan su experiencia, su trabajo con víctimas, su capacidad de diálogo y su participación en procesos de paz. Sus críticos cuestionan su cercanía con el petrismo, sus posiciones frente a Venezuela, su respaldo a la paz total y la falta de experiencia en cargos ejecutivos. Porque sí, debatir sobre el país y gobernarlo son cosas bastante distintas. Una ocurre en entrevistas y debates, la otra con presupuesto, ministros, crisis y oposición encima todos los días. En resumen, Iván Cepeda es una de las figuras más importantes de la izquierda colombiana actual. Para algunos representa reconciliación, derechos humanos y justicia social. Para otros representa la continuidad de un proyecto político que todavía genera muchas, pero muchas dudas. Lo cierto es que hoy su nombre está completamente metido en el centro de la discusión política colombiana.